se emociona con estos temas y a él se le olvidan estas cosas. Entonces, qué chévere que me ayuden cuando el profe está demasiado emocionado. Profe, la grabación. Y listo, yo la pongo. Listo, Daniela, ya la puse. Profe, una última pregunta. Es que me surgió de que el 29 de marzo, ahí empieza Semana Santa, pero entonces a nosotros solamente nos dan miércoles, jueves y viernes de descanso, ¿verdad? Pues toda la semana. No, 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 yo creo que es toda la semana, Juan Sebastián. Y no se te olvide levantarme la mano porque si no, ahí nos desorganizamos todos. No, Juan, hasta donde yo sé, toda la semana. Entonces tocaría reubicar mi exposición, profe. Pero es que la Semana Santa, sí, señor, tiene toda la razón este joven. Sí, señor. Entonces tú quedarías después del 19 de abril, que es el jueves 22 de abril, Juan. Listo, profe. ¿Vale? Listo. Vale, profe. Gracias. No, señor. Bueno, Vanessa, Carolina tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Vanessa? Profe, tenía una pequeña duda. ¿Cuánto duran las exposiciones? No hemos hablado de esa metodología, pero yo preferiría que no pasara de 10 minutos. Digamos que démosle un tope máximo, pero porque mejor dicho estuvo esto demasiado, 15 minutos. Pero apuntémosle a máximo 10 minutos y mínimo 5 minutos. Manejemos como ese techo y ese piso. Máximo 15, mínimo 5 y ojalá el nivel sea 10. ¿De acuerdo, Daniela? Perdón, Vanessa. Sí, profe. Vale, Vanessa, listo. Muy bien, muy buena pregunta esa. Muy oportuna además. Bueno, jóvenes, ¿alguien me quiere recordar hasta dónde llegamos la clase pasada? ¿Alguien tiene claro hasta dónde llegamos? Joven Daniela Camacho, cuénteme. Profe, pues lo último que yo recuerdo que vimos fueron los elementos que determinaban la valoración cultural y terminamos en la semiótica. Bueno, vamos a hacer un repaso porque, como les dije, hoy, gracias Daniela, tan amable. Hoy vamos como a empezar a palpar las herramientas o las herramientas que uno tiene si, por ejemplo, estuvieran en preámbulos de tener una reunión en un mes, por decir algo, con un grupo chino, con un grupo coreano, un grupo japonés, para hacer un primer acercamiento. ¿Qué herramientas? Ustedes dirían, uy, pero este profe sí prepara cosas para una reunión. Sí, les voy a decir más todavía, ellos sí lo hacen. Esto que vamos a hacer, esto que vamos a empezar a hacer esta clase, ellos sí lo hacen y lo hacen de la manera más minuciosa. Usted no se imagina, lo que pasa es que ellos sobre la mesa casi no hablan. Y como les dije en su momento, ya les contaré cómo es eso. Pero más allá de eso, tenemos que como meternos en esta metodología multi-intercultural, donde debemos ser muy exigentes y ojalá que no se nos pasen esos detalles tan claves que pueden determinar no solamente un negocio, la verdad, sino una relación a mediano y largo plazo, que ellos realmente muchas veces les interesa es eso. Sobre todo cuando yo hablo de culturas como la coreana, como la de Singapur, la de Taiwán, la surcoreana, ellos ven esas relaciones más de mediano y largo plazo. Entonces, a veces ellos, digamos que no olvidan ese tema de que uno irrespete su parte cultural. Por eso es tan importante. Entonces, hoy van a darse cuenta con el ejercicio que como que vamos a hacer el primer acercamiento. Entonces, entremos en materia. Me dicen, por favor, si están viendo la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, ya habíamos visto seguramente algún tipo de video, su primer acercamiento, y después entramos en materia y hablamos de la antropología y dijimos, mire, qué chévere saber cuál ha sido la evolución, por ejemplo, del lenguaje del mandarín. Y qué diferencia hay entre el mandarín que se habla en Taiwán con respecto al que se habla en China, porque es diferente. O cuál es la relación entre el mandarín y el Kenji, que es el idioma japonés.
qué bueno conocer esas cosas, qué bueno entenderlos además. Por otro lado, también les decía que en el parte antropológico es importante estudiar lo que es esa evolución biológica. Es muy difícil, digamos, inicialmente cuando uno vaya reconocer las caras. Para nosotros todos son muy parecidos o todas son muy parecidas. Pero uno cuando ya lleva tiempo como que aprende a generar facciones como la nariz, como los ojos, como el cabello, que le permiten a uno muchísimo diferenciar. Porque hay algunas personas, digamos, de esta cultura que les ofende mucho cuando nosotros los occidentales decimos: "No, ustedes todos se parecen y son iguales". Entonces, no, esas son las cosas efectivamente que tenemos que evitar. Y en eso la parte antropológica le permite a uno como ser como minucioso. Cuando uno está frente a ellos, uno empieza a detallarlos hasta el color de la piel, aunque también hablaremos de eso porque ellos en el tema de la piel son muy especiales con respecto a los occidentales. También en el tema antropológico no se les olvide a ustedes que existe por supuesto la posibilidad, sobre todo en estos países, de analizar mucho las ciudades. Las ciudades allá son mega ciudades, las grandes ciudades pues. De modo que hay que encontrar la relación entre la historia de la antropología, los negocios y la evolución de esa ciudad. Por ejemplo, Shanghái. Shanghái es un mega puerto. Hasta hace 2 años era el puerto que, por unidad de Teus, no sé si todo el mundo sabe lo que es un Teus. T-E-U-S. ¿Alguno del grupo sabe? No, ¿Alguno profe. de las niñas? Bueno, entonces ya más adelante hablaremos de eso porque esa es la unidad que tienen los containers. Entonces, allá no se dice uno por container, sino por teus. En este idioma, digamos, de los negocios internacionales. Entonces, por teus o bueno, entonces por containers. Por número de containers, era la ciudad hasta hace 2 años que más recibía por hora en el mundo y sacaba. Entonces son mega ciudades que tienen su propia evolución histórica y en el caso de la China, ya les estoy contando tips, es muy importante sobre todo hablar de la ciudad en los últimos 30 años. Son ciudades que han cambiado muchísimo, han evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. De hecho, hace un año y medio, hasta hace año y medio, la República Popular China era el país del mundo que más había rehecho y había hecho nuevas ciudades. Y pues ellos tienen una manera de hacer una ciudad que también, como les dije, les hablaré de eso, cómo se construye una ciudad allá. Entonces es bueno saber cómo la historia, los últimos 30 años, conocerla, la distribución, eh, algo que es tremendo que son los metros, eso es una cadena de rutas impresionante en esas grandes ciudades, conocer cuáles son las rutas, allá se distinguen mucho por colores, que les traeré algunas fotos para que se den cuenta cómo se hacen esos casos. Estos son ciudades antropológicamente grandes, grandísimas aglomeraciones, inmensas aglomeraciones. Es decir, estoy hablando de ciudades entre los 15 y 25 millones de habitantes. Una cosa monstruosa. Muy importante, y ustedes lo van a ver en la videografía que les traje hoy para resolver ese cuestionario. Muy, pero muy importante hacerse a la historia. Nosotros tal vez hablamos en la clase, pues yo les decía, mire, muchas veces cuando la gente ya me preguntaba, me decía, pero profe, cuando me siente que les hablo, si es que ellos no hablan de nada. Pero mentiras, eso no es así. A ellos les gusta mucho, por ejemplo, que uno les diga, oye, estuve en el monumento tal, estuve en el monumento de Chiang Kai-shek, y qué monumento tan bonito, estuve averiguando, lo hicieron en tal año, la historia es fenomenal de Chiang Kai-shek. Y si voy, por ejemplo, a Beijing, mire, estuve en el gran templo sagrado, qué lindo ese templo, sé que la familia real estuvo allá. O sea, la historia es muy importante para ellos, pero súper importante. Yo creo que una manera casi que asegurada, jóvenes, de romper el hielo con ellos es tocarles temas históricos, pero cuando uno hable, tiene que hablar con propiedad. Y hay temas que ellos definitivamente vetan. Cuando vamos cada país, yo les voy a decir, en tal país no hablen estas cosas.
Bueno, aparte de eso, pues yo les decía a ustedes que indudablemente aprenderse fechas, aprenderse sitios, aprenderse personajes, puede facilitar muchísimo las cosas a ustedes. Pero ya le digo, tienen que hablar con propiedad. No vayan a hablar por hablar o a hablar un tema que no conocen o de un personaje que ellos, para ellos esos personajes son sagrados. Y si uno se pone a decir bobas, realmente ellos se molestan, y más si hay ancianos en la mesa. Los jóvenes son un poquito flexibles en eso, pero la gente adulta y la gente anciana es muy poco flexible cuando hay equivocaciones de esa naturaleza y lo pueden tomar a mal. Otra cosa que les decía que es muy importante para ustedes, bueno, yo particularmente trataría de evitar temas religiosos, pero si les interesa alguna religión en particular, pues tocar el tema lo mismo, con propiedad. En los colegios, desde los colegios ellos estudian estos temas, y los estudian muy a profundo. Ellos toman muy en serio esto. Como les decía a ustedes, ellos no son vergoncistas de sus conceptos morales. De modo que tengan cuidado cuando hablen de ese tema, a veces es mejor evitar. En cuanto a los museos y las visiones en materia de colores, siempre vayan a los museos nacionales. Los museos nacionales tienen la historia de sus países. Hay un museo que me gusta muchísimo, que está en la ciudad de Tian'an. Eso es el Museo de Cheman. Eso es de una familia que se dedicó a la empresa hace mucho tiempo. Tiene muchas empresas. Y de puro altruismo, jóvenes. Este museo tiene una particularidad, yo veo que en el mundo, creo que ningún otro museo del mundo lo tiene. Aparte que es inmenso, ellos copian a su manera pedazos de museos de todo el mundo. Entonces uno encuentra un pedazo de Louvre, entonces uno encuentra un pedazo del Museo de Prado, de Washington, de New York, bueno, no sé. Y creo que sería un museo que si ustedes fueran a esos países, ojalá fueran Tian'an, queda en el sur de Taiwán. Bueno, pero es que es chévere porque eso le permite a uno conocer más sus culturas. De otra cosa, bueno, esto fue muy particular cuando hablamos de esto. La semiótica, yo les decía a ustedes, y creo que les di un ejemplo de lo que podría ser un error semiótico, ¿no? Pero las expresiones físicas son muy básicas con ellos. Yo más bien me atendería con la posición de las manos y con el lenguaje básico que tengan con algunas personas que esté cerca. Yo creo que yo me atendría básicamente a eso que tengan ustedes. Venga, levantamos esto de una vez. Entonces, de una u otra manera, digamos que esa expresión que tiene que ver con el tema asociado a la semiótica, sí hay que tener mucho estudio, porque ellos no son muy expresivos. La semiótica también tiene que ver, yo se los decía a ustedes, con los signos. Y en los signos vimos lo que era efectivamente el significante y el significado. Y lo que para nosotros es significado, para ellos es el significante o el significado es totalmente diferente. Yo les di un ejemplo a ustedes, por ejemplo, de lo que era el marketing y de lo que pasaba allá, pero les doy otro rápidamente que se me ocurre ahorita para que me entiendan. Yo no sé si ustedes saben que en China, ya que hace más de un milenio, o sea, hace más de 1000 años, se inventó la cometa. Y en el norte de China la gente guarda mucho las tradiciones. Hace 10 años, si ustedes hacían el recorrido en China en tren, eso podía durar 2 días. Sin embargo, desde hace 3 años existen los trenes rápidos. Y uno puede llegar fácilmente y pues ojalá uno rompa un poquito con cuidado, claro, el protocolo y conozca por su cuenta ciertas ciudades. Pero cuando uno va a provincia, a veces se encuentra cosas como estas. Una cometa blanca elevada sola amarrada a unas piedras. ¿Alguien sabe qué significa eso? Si se encontraban con una cometa en el norte de China sola y amarrada a unas piedras,
¿Qué les llega a ustedes en tema de la semiótica a la cabeza? ¿Qué símbolo, qué se está simbolizando y qué significa? ¿Qué significante hay y qué significado hay? Joven Hernán Camilo Gamboa, ¿qué se le ocurre? No, la verdad no sé, profe. Que es que la dejaron ahí y se fueron a jugar fútbol. Bien, Así hacíamos nosotros. no, perfecto. Ese es el significante y el significado sería, es una cometa simplemente. El significante está expresando el cansancio de unos muchachos que dejaron eso ahí tirado. Joven Kathleen, para ti, ¿cuál sería esa expresión? Profe, no sé, un lugar de paz, o sea, como reflejando algo así como la tranquilidad. Yo tengo entendido que el pañuelo blanco es como un símbolo de tregua, ¿sí? Entonces no sé si tiene que ver relación con eso. En el año 2006, su profe estaba trabajando con la Cámara de Comercio y un empresarial, aquí en Bogotá, exclusivamente en Bogotá. Y se montó el primer seminario de negocios con Chile. Tuvimos una buena suerte. ProExport hizo la primera rueda de negocios, Colombia-Chile. Yo les contaré muchas anécdotas de esa experiencia porque me va a servir para entender muchas cosas. Y contábamos cosas de estas y hacíamos ejercicios de estos que les acabo de hacer. Katy, pero ¿tú crees que solamente qué tipo de paz encontraría uno con una cometa blanca, además grande, hermosa, pero con unas colas larguísimas o figuras, pero blancas? Pero yo creo que es más como de tradición, ¿no? O sea, mostrando lo que ellos han sido, pues, desde hace mucho tiempo y como que es un lugar de tranquilidad, ¿no? Pues yo lo vería así. Bueno, el significante podría ser ese, pero significa que alguien murió ahí o está enterrado ahí. Y eso es una especie como de velación pública. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, no subir la voz, eh, tener un respeto por el sitio. Y ya sabe uno que el significante es, por eso te preguntaba yo, es un sitio de cierta paz, de cierta tranquilidad, de cierto respeto. Aunque ellos, cuando ustedes vayan a un cementerio chino, eh, pues ellos, ya hablaremos de la muerte en esos casos, ¿qué significa? A veces van con la gente, con su familia, con familiares, los vemos riéndose, molestando y recordando ese personaje. Pero recién muerto, lo que sea, hay cierto respeto y más en provincia China del Norte. China Central, China del Norte. Bueno, y eso es lo que yo quería que ustedes entendieran con respecto a la parte semiótica. Y aquí está. ¿Lo están viendo, jóvenes? El cuestionario. Sí, profe, sí, señor. Vale. Gracias, Daniela. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Vamos a hacer algo en particular, para que no sea tan difícil. Por lo menos la primera experiencia de esta naturaleza. Este es, como les dije, este es un abreboca de cómo valorar, de cómo preparar una reunión multicultural. Yo mínimo resolvería estas 7 preguntas. Se los puedo asegurar. Me puede tomar bastante tiempo porque hay que ser muy minucioso. Pero mínimo eso. Y somos, Juan, somos 7. Juan, Sí, señor. bueno, pero falta Con su merced somos 8. que está camino a Colombia. Sí, sí, señor. Vale, Juan, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer las preguntas y por orden alfabético de la A hacia la Z, cada quien va a escoger una pregunta, pero una de esas la vamos a dejar para 2 personas, una sola. Ya les digo cómo las vamos a resolver. El primer punto dice, miren,
utilizando esas herramientas antropológicas, sociales, culturales. Si es lo que les dije a ustedes, ¿cómo diferencia su país? Ya sabemos que era una petición que le había hecho el profe a ustedes la clase pasada. Puede ser dentro de ese su país una ciudad que haya escogido y qué características en particular tiene ese país o esa ciudad que usted escogió bajo el concepto antropológico sociocultural. Debe explicarme por lo menos con 2 argumentos las diferencias. 2 argumentos en ese punto. 2. Profe, mire, nosotros escogimos Nepal. Sí, se fue por allá arriba. Hombre, porque usted sabe que el turismo allá, la industria les gusta mucho y esto es Nepal. Bueno, listo, entonces Nepal. O escogí una ciudad, Katmandú. Oh, bueno, Katmandú, hábleme de Katmandú. Entonces es una ciudad que se caracteriza por esto, es muy diferente, la población que llega es gran parte flotante, internacional, etc. Perfecto. Segunda pregunta. A ver, esta segunda pregunta es algo que ya el profe lo habla más por experiencia. A veces uno se pone a buscar fuentes, informantes que no son idóneos y uno mete las patas. A mí me ha pasado. Mire, dígales tal cosa y resulta que a uno les gusta que le diga esa vaina y uno dice, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué fuentes o hacia qué fuentes ustedes irían, por ejemplo, si su país que escogieron fue Singapur? Profe, la fuente fue la página que dice, hay una página que se llama así, Singapur. Fue la página que escogimos y es una página oficial y mire, funciona así y tiene estas versiones y explica esto y explica lo otro y bueno, y alguna otra, sí, profe, fuera de eso utilizamos un libro de un personaje que vivió allá, que escribió un libro sobre Singapur y vivió 40 años, etcétera. Perfecto. Porque en eso yo espero que este país que escogieron, ojalá lo sigan trabajando o lo tengan como referente para muchas de las actividades que vamos a desarrollar acá. Muchas de las actividades. Entonces, para eso, necesito que efectivamente ustedes tengan como ese precepto de país y que lo vayan trabajando durante todo el semestre y vayan como generando una base de datos. La tercera pregunta dice, bueno, a ver, ¿cómo les explico esto? ¿Cómo fueron las diferentes, o sea, cómo son o de qué se trata esas diferentes formas que usted escogió de vida? Entonces, cuando yo hablo de vida, estoy hablando, mire, profe, a mí me gustó muchísimo de ese país, precisamente ahondar un poquito, que yo lo escuché esto en clases sobre la etnia Han. Y esa manera de vida, esa expresión étnica, me llama mucho la atención. O no, profe, mire, yo escogí dentro de lo que usted dijo, la primera cultura que se desarrolló en Corea. Por eso escogí yo ese país me gustaría saber más de esa cultura. Listo, pues bueno, listo. Esa es una forma de vida, esa es una expresión de vida de ese país, propio de ese país. Joven Hernán Camilo Gamboa Duarte, que me levantó la mano. Profe, una pregunta. Más adelante vamos a nombrar qué países escogimos porque pues puede haber la posibilidad de que tengamos el mismo. Ya vamos para allá. Déjame, yo lo leo y ya hablamos un poquito de la metodología. ¿Listo? Hernán. Ok, Bueno, profe. listo. Pertinente la pregunta. La siguiente pregunta me dice, vea, de ese país o de esa ciudad, ¿qué fechas marcaron esa ciudad? ¿Qué fechas marcaron ese país en los últimos, ustedes van a reír de lo que voy a decir, 1000 años? No, profe, es que solamente Tokio, sí, pero es que Tokio tiene una historia cuando aún siendo no independiente de la China, tenía su propia historia. No, bueno, profe, escogí los últimos 500 años. Bueno, entonces los últimos 500 años. ¿Cuáles son las fechas que uno debería llegar allá y saber?
esta fecha, por eventos culturales, por eventos políticos. Allá hay eventos naturales terribles, ¿no? Los países han sufrido eventos naturales, sobre todo Japón, terribles. La siguiente pregunta dice, mira, de mi país que yo escogí, profe, el tema semiótico, mire, ¿se acuerda usted del ejemplo que nos dio de la cometa y del marketing con las coronas de flores? En este país, profe, pilas con esto, pilas. O entendamos esto, cuando yo me baje al aeropuerto, yo debo entender tal cosa, que tiene que ver con ese concepto semiótico de imágenes, de colores, por ejemplo. ¿Listo? La siguiente pregunta se las voy a explicar rápidamente, porque es que ya les dije a ustedes, uno a veces cuando llega allá dice, pucha, ¿yo de qué hablo acá? Y allá lo que hay es tema, y a ellos les mata hablar de esas cosas, les mata. Salvo el caso japonés que les gusta mucho la cultura americana y viven pendientes y saben más de Jordan que nosotros mismos, de Michael Jordan. Un tema interesante es la evolución lingüística. El tema lingüístico tiene dos ópticas, como es, una diacrónica y otra sincrónica. Cuando ustedes analicen la influencia diacrónica de una lengua en un país, ustedes hablan desde un periodo histórico largo. Profe, por ejemplo, a mí me gustó mucho la parte del mandarín antiguo, que es el que se estudia en China, porque la evolución ha sido empezando porque el pidgin, que es la expresión que se genera con letras latinas, se generó hace 100 años y eso no existía, y eso ha facilitado mucho el conocimiento. Entonces, esa es la visión diacrónica del lenguaje. No, profe, yo escogí el tema sincrónico. ¿Cómo es hoy en día la expresión verbal? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué no se debe hablar? ¿Cómo son los acentos? ¿Qué es lo difícil de ese lenguaje? ¿Qué es lo fácil? ¿Qué expresa históricamente hoy en día ese lenguaje? Ya saben, diacrónico, un periodo histórico, sincrónico, lo que representa para ese país que ustedes escogieron ese lenguaje, que son varios, ¿sabes? Y lo último es, yo diría que es lo que a veces más pesa, por eso lo dejé de último cuando uno viaja allá, y es entender la psicología de las masas de allá, la psicología social. Les doy un ejemplo, que yo sé que les puede chocar si van. Ellos no son muy afectivos y no les gusta mucho el abrazo. Y no les gusta estarlo uno invitando mucho a la casa. De su país, ¿qué tema psicológico, relación de psicología de masas debo tener yo en cuenta particularmente para que cuando yo llegue allá esté preparado y no me dé tan duro? Porque una cosa, como les dije a ustedes, es que yo les cuente y otra cosa es vivirlo, pero es importante saberlo, eso como que lo prepara a uno. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí una pregunta? Bueno, qué chévere. Por mi parte no, profe. Y que me levante la mano antes de decirme algo, Juan. No, el de la emoción, es que se emociona como el profe este tema, estoy seguro. Bueno, por favor, Juan Sebastián Cortés. Vamos a escoger las preguntas y después vamos a verificar lo que dijo Hernán. No solamente la metodología de Hernán, sino el país que escoge. Y si coinciden con el país, yo les digo que vamos a hacer eso, no se preocupen. Eso aquí hay tema para todos. Estamos hablando de países de historia de más de 1000 años casi todos. Entonces no hay problema. Juan Sebastián, ¿cuál es la primera persona o el primer apellido de la lista? ¿Por A existe alguien? No. No, ¿Por B? profe. Creería que... ¿Por C? bueno, Caitlyn tiene apellido Barrera. Sería la primera en Sí. elegir. Sí, señor. Kathleen, ¿cierto? Sí, señores, aquí estoy. Kathleen, dime, ¿cuál de esas preguntas coges? La de las fechas. La de las fechas. Perfecto. ¿Cuáles son las fechas claves? Kathleen, ¿qué país Sí. escogiste? Japón. Japón, listo. Vas a escoger fechas entre 1867, 1867. sí,
Es una Sí. fecha que es requete importante, 1867 y 1946. Listo, profe. ¿Por qué 46? No, yo te explico también. Guerra Mundial. 17 porque empezó la Revolución Meiji y el Ujú. 46 porque es el primer año que ellos llevan bajo la tutoría efectivamente de MacArthur y los aliados. No lo leas, lo vas a entender. Listo, profe. Les dije, eso hay tiempo para todo, no se preocupe. Bueno, Juan Sebastián, ¿quién sigue? Seguiría Camacho Peña Daniela. Joven Camacho, ¿dónde está que no la veo? Aquí estoy, Joven profe. Daniela, ni más ni menos. Daniela, esta es una propuesta, pues por lo que me di cuenta. ¿Tú quieres trabajar la pregunta que escojas con el joven que viene en camino a Colombia? Ah, bueno, sí puede ser. Sí, Vale. yo le... pues yo elegí Mongolia. No sé. Pero ¿cuál pregunta, Daniela? Y yo creo que la pregunta 2, ¿de cuáles serían las fuentes de información clave para hallar la información? Bueno, claro que en el caso de que ustedes trabajan los dos, yo esperaría que por lo menos nos expliquen 5 fuentes. Que vaya entre libros, páginas, artículos muy buenos, créanme, muy buenos. Profe, pero entonces nos tocaría trabajar el mismo país. Sí, Ah, bueno, está bien. tú le explicas, bueno, Vale. esa es la ventaja de estar en clase por la razón que sea. Tú lo convences y le dices, mire, pasó esto y Le veamos toca Mongolia. conmigo. Te va a gustar Mongolia, tú le dices, te va a gustar después de esto. Está bien. Y listo, ya lo convence. Vale, Daniela. Entonces ya creo que Juan tomó notas. Juan, ¿quién sigue después de Camacho? Creo que seguiría yo, profe Cortés. Listo. Entonces, Dani me dejó loco porque yo quería la segunda. no, la pregunta es siempre. Sí, sí, sí. Yo creería que de pronto la primera, profe. Ah, bueno, uy, wow, ¿qué país escogiste? Singapur. Uy, ese país es, pero re bacanísimo. Lo que pasa es que, mire, para que se den cuenta cuando el profesor les dice que esto es bien diferente, es bien diferente. En 1994, jóvenes, hubo un caso muy especial en Singapur, la ciudad es divina. Es que es una ciudad-estado, ¿no, Juan? Se llama la ciudad de los leones. Sí, En el señor. 94, un holandés sacó su marihuano y se puso a fumar en la calle. Castigo, 15 azotes. El gobierno holandés protestó, gritó, peleó, Qué pena. Son las leyes nuestras. Y tal vez yo diría que es una de las ciudades-estado más bellas del mundo. Además que ellos han procurado en los últimos 15 años construir las grandes terrazas, pero también de las más exigentes en comportamiento urbano. Cuando les digo más exigentes, son bien exigentes. O sea, ellos no aceptan allá. Ustedes se porten mal. Esa no es su ciudad. Es una ciudad cosmopolita, Juan. Es una ciudad donde la inmensa mayoría de gente habla perfecto el inglés, como primera lengua inclusive. Entonces, bueno, casi que te dije muchas cosas. Lo que pasa es que esa parte antropológica es cosmopolita hoy en día y la parte sociocultural también es cosmopolita. El origen de ellos sí es chino, cosa rara. Y tuvieron un periodo muy complicado para ellos en su historia, que fue los años 50 y 60. Pues tú mira a ver de dónde te agarras para hacernos como un perfil básico entre 5 minutos mínimo y 15 minutos. ¿Vale, Juan? Bueno. Listo, sí, señor. Profe, una preguntita. Es que al parecer Vanessa y Valentina también tenían pensado Singapur ahí, ¿cómo haríamos? No, pero es que eso hay mucho tema ahí. Es que no se preocupe. Ya Listo, miramos profe. a ver qué pregunta escoge ella. ¿No? Es que esto
Esto es infinito, jóvenes. Estas culturas son infinitas en su abordaje. Se nos dice el profe que ha tratado de leer algo y cada vez que leo digo, yo no tengo ni idea de esta vaina, la verdad. Entonces, no se preocupen por eso, Juan. Aquí hay tema para todos. No se preocupen. Bueno, entonces quedamos con eso. Hago un paréntesis. Si en su presentación quieren pasar un video o quieren grabar una presentación de ustedes o invitar a alguien de un país que hable, perfecto. Pero que sea corto, ¿no? Digamos que vamos a dar un lapso entre el minuto y los 3 minutos máximo de un video. Bueno, ¿quién sigue, Juan? Seguiría Felipe Cuesta, profe. Joven Felipe, ¿cuál pregunta escoges? David Felipe Cuesta, ¿claro? Ya sí, profe, qué pena, es que tuve un problemita con el computador. Yo voy con la sexta, profe. El énfasis crónico y... ¡Wow! ¿Y qué país escogiste? Corea del Sur. Bueno, ese coreano les cuento, es de los idiomas más difíciles. ¿Qué idioma tan difícil? Y la escritura, ni hablar, David, ni hablar. Porque aunque todos dicen que se derivan del mandarín, cuando usted estudie eso y nos cuente acá, me va a entender por qué le estoy diciendo eso. Su caligrafía, su expresión es muy diferente a cualquiera de los lenguajes, digamos, propios del sudeste asiático. Pero qué chévere, qué chévere. Yo preferiría que desde el punto de vista diacrónico lo hicieras desde el año 1800 en adelante, que es como cuando la última dinastía estuvo como en poder fuerte, digamos, de Corea. ¿De acuerdo, David? Sí, señor, profe. Listo, ok. Bueno, Juan, ¿quién sigue? Profe, sigue Gamboa. Perdona que se me olvidó decir algo a David, Juan. En tu caso, es las dos Coreas. Si toma los 200 años, en esa época no existía una Corea, sino las dos Coreas unidas. Qué pena, Juan. Gamboa. Listo. Joven Hernán Camilo. Sí, profe. ¿Qué preguntas escoges? Pues yo sería la de los elementos semióticos, profe. La parte semiótica. ¿Esa pregunta ya no la escogieron? Creo que no, profe. Ah, bueno. Bueno, tú ya sabes lo que es la semiótica. Ya sabes qué símbolos son importantes. ¿Qué país escogiste? Japón, profe. Uy, es que tiene símbolos. Yo te voy a dar algunos símbolos para que nos expliques más bien. Que es que ese país es campeón. Para que me entiendan por qué le digo yo a Hernán eso. Muy poca gente sabe, Hernán, que un profesor de Múnich en 1921 y 22, estudiando la semiótica japonesa y encontrando que unificaba al Japón feudal y que tenía tanta fuerza, habló por primera vez de la posibilidad en unas clases de establecer la unificación de una Alemania teniendo en cuenta la semiótica como ejemplo, la semiótica japonesa. Casi 10 años después, en un encuentro del profesor con un líder obrero, así se hacía llamar por lo menos, Adolfo Hitler, le sirvió en parte para montar, estructurar lo que era la semiótica del nazismo que estaban haciendo. Así que fíjate lo que es la semiótica japonesa, es impresionante. Pero tú vas a coger los símbolos patrios, la bandera, el himno, a ver, otro que sea importante para ellos. El término de nipón, semióticamente, ¿qué significa nipón para ellos?
Nippon se escribe con doble P. Nippon. De los símbolos patrios, el término de Nippon. ¿Y cuáles fueron los símbolos más importantes? El más importante, porque si no te puedes demorar varias clases, de la época del Imperio japonés. Estoy hablando entre 1870 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué símbolo marcó? ¿Qué símbolo veía uno? Inclusive estudió su propia bandera de lo que fue el Imperio japonés. ¿Vale, Hernán? Profe, qué pena me repites la fecha, qué pena contigo. Entre 1870, que fue cuando se crearon los primeros ministerios en Japón, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la firma de la rendición de Japón, en septiembre de 1945. Bueno, listo. Eso ahí tiene suficiente. Bueno. ¿Quién sigue, joven Juan Sebastián Cortés? Seguiría Vanessa, profe. Joven Vanessa Carolina Fernández. ¿Qué Profe. pregunta que te quedó? La 4. No sé si ya la tomaron. A ver, miremos. Ah, no, las fechas especiales del lugar que escogiste. ¿Y qué país escogiste? ¿O cogiste una ciudad o qué escogiste? No, tomé Singapur. Ah, la misma. Sí, pero Sebas tomó la primera pregunta. No, pero no, sí, yo digo es por el país. Creo que alguien más haya escogido Singapur. Sí, Valentina. Valentina, ¿cuál fue la pregunta que te tocó con Singapur? No, profe, yo no elegí. Pues como ya Sebastián y Vanessa eligieron Singapur, yo voy a elegir Corea del Norte. Perfecto, no problema. Vanessa, mira, fechas importantes. Yo te voy a decir el periodo para que tú busques las fechas más importantes. Entre 1946 y la actualidad. Porque la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, el fin de la Segunda Guerra Mundial para Singapur. La gran mayoría de estos puertos y ciudades fueron tomados por los japoneses. Singapur quedó en manos de los aliados. Sin embargo, el Partido Comunista tomó muchísima fuerza en los años a seguir, producto de lo que estaba pasando en China y de un intento en los años 60 de un Partido Comunista ultracomunista, pasaron al megacapitalismo que son hoy en día. Entonces vas a coger ese periodo de fechas de estudio. ¿Listo, Vanessa? O sea, profe, desde el 46 hasta la actualidad y, o sea, resalto las fechas importantes y las explico con un breve resumen. Sí, exacto. Y todos vamos a aprender de eso, créeme, vas a darte cuenta. Muy bien, Vanessa. Perfecto. Joven Juan, ¿quién falta? Pues, profe, ya quedaron todos. Falto yo. La joven Valentina. No, pues no acabas de decir que vas a elegir Corea del Norte con Sí, la pero no he con la elegido la última. pregunta. Pero la pregunta falta. ¿Cuál pregunta te quedó? Porque me toca decirle eso a la joven. La última, profe. Uy, pero qué chévere. ¿Y el país que escogiste? Corea del Norte. Uy. ¿Qué hacemos con esta joven? Tu fecha va a ser a partir de 1953. Es la fecha de firma del armisticio. Pero tristemente fue la fecha en que prácticamente se aceptó que una sola familia manejara Corea del Norte, hasta hoy en día. La familia Kim. Psicológicamente, yo te lo puedo resumir de esta manera. El hecho que una sola familia esté manejando un país desde hace más de 6 décadas, significa que la psicología de masas es la psicología que se ha impuesto desde la familia Kim hacia Corea del Norte. No hay otra. Hay una sola manera de pensar. El Estado es quien domina la vida personal y no existe por encima del Estado absolutamente nadie, a salvo el señor el gordito que hoy en día está manejando
las redes, digamos, de lo que es este país tan sui generis. Hoy en día tú encuentras muchos videos, porque a raíz de lo que pasó con Trump, mucha gente viajó y estuvo visitando Corea del Norte, está muy actualizado. Allá existe un solo partido, que se llama el Partido Laboral, y es lo único que vale psicológicamente allá. Lo que se haya construido desde un Estado centrado en una sola familia, que utiliza entre comillas la fachada del comunismo en ultranza para manejar las riendas, yo diría que del país no, de la vida de las personas allá. No hay otra, Laura. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, búscate unos videos recientes que han llegado allá, inclusive hay un español que España lo acusa por ser espía y Estados Unidos también. Bueno, ahí vas a encontrar unos videos muy chéveres sobre Corea del Norte, muy, muy chéveres. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos a desarrollar este primer ejercicio en el cual vamos a empezar a entender cómo se construye el perfil de un país con el cual quiero tener relaciones empresariales, culturales, sociales? En eso cada quien con su tiempo sabrá hacerlo, sabrá construir, digamos, esa prioridad de relación. Ya les comenté, cada quien tiene un periodo entre 5 y 15 minutos. Pueden utilizar todo el material que quieran. Si utilizan escrito, no se los olviden, normas APA, séptima edición. Si vienen con gráficas, la gráfica tiene que estar numerada, tiene que tener fuente, tipo APA, séptima edición. Si hacen videos, los pueden referenciar al final de cualquier documento que hayan traído. El autor pues serán ustedes. Si son videos ajenos, ya saben referenciar los videos ajenos, tipo APA séptima edición. Si utilizan el sistema que les dije que eso ya está aprendido a manejar. Hola, no, ahora se me olvidó. El sistema de software. ¿Sí, Daniela? Mendeley, creo que es. Exacto. Mendeley, si utilizan Mendeley no tienen ningún problema. No es sino meter los datos y Mendeley les saca todo. En ese caso yo les sugeriría que si van a hacer una presentación en PowerPoint, hagan el borrador en Windows, en Word, porque Word va a tener el Mendeley. Entonces ustedes meten los datos y abajo le va a aparecer cómo se armaría, digamos, esa bibliografía, por decirlo de esa manera. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Joven David Felipe Cuesta. Profe, yo sí quedé con una pequeña dudita en el caso de mi pregunta. ¿Tengo que enfatizar en los elementos diacrónicos y sincrónicos o solo en uno? No, en los dos. ¿En los dos? Ok. En los dos, en los dos. En los dos. Yo te di a ti unas fechas. Sí, señor, de 1800 en adelante. Exacto. Porque te expliqué, ¿no? Fue la última dinastía importante de Corea. A partir de más o menos ese año. Bueno, jóvenes, yo me tomé la libertad de traerles 4 documentos. Aquí van a encontrar desde la especialista que trabajó marketing con una multinacional hasta un tipo que se dedica exclusivamente a estudiar en Harvard este tema de la interculturalidad y multiculturalidad en los negocios. Yo de ustedes me veía los 4, además que son muy buenos, es con gente que sabe muchísimo del tema, mucho del tema, y uno en la vida tiene que tener la humildad de aprender de los que más saben, y no creerse que uno pues se las sabe todas, porque ahí es donde uno se equivoca, creo yo, en la vida. Cuando uno piensa que ya no tiene nada que aprender, pues ahí está perdiendo año. Joven David Cuesta, claro, tiene la mano arriba, cuénteme. No, qué pena, es que se me quedó levantada, profe. Es parte semiótica de la mano. Quería hacer un símbolo de figurar, con la mano arriba. Yo de ustedes veía esos 4 documentos.
yo quisiera que, como hicimos alguna vez en algún curso, se pudiera viajar. Y este curso fuera con el viaje. Pero como no se puede viajar y no es parte del proceso, yo los voy a poner a viajar y siempre les voy a pasar documentos de estos. Porque hay gente que se ha dedicado toda su vida a viajar y sabe de negocios en ese sentido. O se ha dedicado a estimar mucho, a estudiar mucho este tema y hay que aprender de ellos o de ellas. Aquí también hay unas chicas que explican muy bien sus cosas. Entonces, yo les voy a pedir que a partir de este momento, hasta la 1 de la tarde, empiecen a abrir cada uno de los documentos. Su profe no se va a mover de acá. Porque cuando se trata de este tipo de dinámicas, yo siempre me quedo. Y si hay preguntas con respecto a los videos, más bien las vamos resolviendo. Entonces, les voy a pasar ya los documentos. Aunque están aquí en la presentación, yo preferiría que los tuvieran de una vez. A ver, dame un segundo. Por ejemplo, el primero. A ver, yo les voy a copiar este primero acá. Así. A ver, listo. Entonces, ya va el primero para allá, jóvenes, se los estoy pasando por el chat. A ver. Ya debió llegar. Juan, ¿me confirmas? Sí, profe, ya llegó uno. Listo. El segundo creo que ya te llegó también. ¿Ya les llegó a todos? Sí, señor. Listo. El tercero y aquí va el cuarto. Entonces, por favor, revísenlos y me dicen. Bueno, entonces, no sé el orden que ustedes cojan. Yo no doy en este caso, algunas veces sí doy una cronología que yo diga primero vea esto primero, pero esta vez no. Porque todos en especialistas es nuestra primera actividad en este tema, entonces no. Pueden empezar por el que quieran en todo caso, por el que quieran. Aquí va a estar su profe, yo no me voy a mover hasta la 1 de la tarde si hay preguntas y creo que les va a ayudar muchísimo para lo que están haciendo ya. Y aparte de eso, los va a meter un poquito en lo que yo quiero que ustedes tengan como ese feeling internacional. Eso es lo que yo necesito de ustedes, un feeling. Bueno, entonces manos a la obra. Cualquier duda, su profe va a estar aquí, lo van a ver. Si lo ven moviendo y todo, no importa, su profe es un poco hiperactivo, entonces igual está acá. Si hay una pregunta, me preguntan, me levantan la mano, me dicen profe y yo inmediatamente miramos el video y miramos qué duda hay. Entonces, manos a la obra, jóvenes.
Jóvenes, me tomé el atrevimiento de pasar ese primer video y quiero comentarles algo al respecto de este. El modelo de Hopfield que ahora ese lo vamos a estudiar en clase. Para mí es el mejor modelo de todos. Esto es una abrebocas, digamos, para entrar en ese proceso de conocimiento. ¿Alguna pregunta de este primer video? Si alguien vio en este orden las cosas. No, no, señor profe, ninguna. Listo.
Bueno, profe, les mandó también el segundo. Pues, creo que la antropología es supremamente importante y como muestra en el video, a lo largo de la historia siempre ha existido como un concepto antropológico, una interpretación antropológica. Veo que de los que estábamos solamente quedaron David, Hernán, Vanessa, Carolina, o es que no estoy viendo a todo el mundo. A ver. Bueno, y la joven Kathleen. Yo espero que los demás si se retiraron es porque tienen muy claro cada uno de los videos y el mensaje. Ah, bueno, estoy viendo aquí. Joven Laura Valentina Bunevar. Laura, No, profe, te iba a decir que yo también estaba, que no sé por qué no te aparece. listo, listo, listo. Yo también, profe. Vale, listo. Entonces les estaba diciendo que el tema antropológico como ciencia a mí me gusta mucho personalmente porque lo he utilizado. Eh, digamos que a diferencia del video que les pasé, no es o no se necesita definitivamente que cada época me diga a mí para qué sirve la antropología, pero por lo menos sí me dice que puedo tener diferentes enfoques desde el punto de vista antropológico, que creo que es lo que más importa de ese video, que puedo tener históricamente una visión, que puedo tener inclusive hasta por género una visión y hacerme precisamente esa información para entender. Bueno, esta chica es muy interesante, yo espero que ya lo hayan visto, igual voy a poner
Bueno, jóvenes, yo espero que esta joven las haya inspirado a ustedes y les haya mostrado el poder no solamente de conocer una cultura, sino el valor comercial que puede significar conocer una cultura. Y por último, vamos a escuchar a este hombre, a los que estén presentes aquí ahorita, que es un estudioso desde Harvard con respecto a estos temas, porque creo que aquí no me reconoció. Oh, no. ¿Alguien levantó la mano? Qué pena. ¿Laura Valentina? Sí, profesor, le escribí que ya termine los videos. Ah, bueno, bueno. ¿Y crees que te van a servir y te van a enfocar y te están como metiendo el chip que quiere el profe que tengan con respecto a estos ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante? Sí, profe, pues la verdad me gustó mucho el último video. Me parece que dan unos tips, pues digamos en los 4 videos me parece que son como muy similares en lo que dicen, Sí. pero en el último me gustó mucho y el penúltimo, que era el de la muchacha, como decía que hay que conocer la misma cultura para así de pronto poder sacar, no sé, cosas al exterior que no conocen. Y no sé, de pronto aquí algo que es muy común, allá no lo sea. Y esa es una oportunidad de negocio, pero una vez se centra como en mirar como lo externo y ahí es donde ya está como todo el mundo. Entonces hay que también saber cómo valorar la cultura de uno mismo y así llevarla como al exterior. Eso me pareció como muy importante. Y en el otro video, lo que decía de encontrar como para que, porque digamos, tanto como la otra persona como uno se puede sentir influenciado por la cultura. Entonces, encontrar como esas similitudes al momento de hacer un negocio para que se puedan encontrar como las cosas en común y se pueda como crear como un lazo.
Entonces eso me pareció como muy importante, porque pues sí es como importante saber llegar a la otra persona y que la otra persona tampoco se siente incómodo con uno. Me pareció importante. Fíjate que la chica que tú dices, que básicamente ella es invitada a Medellín, porque los paisas en eso son muy pilosos, habla mucho de la inteligencia cultural, ¿no? Y yo creo que esa inteligencia que hace parte de la inteligencia emocional, en los negocios hoy en día cada vez es más importante. Es tratar de entender, es tratar de interpretar culturalmente a los demás. Muy bien, gracias por el aporte. Muy bien. No sé si alguien más quiere decirme algo en estos últimos 3 minutos. Igual espero que tranquilamente tomen apuntes de esos videos que me parecen súper. Seguiremos viendo documentos de esta naturaleza y como les decía, algunos de estos exponentes de esta idea. El modelo de Halford es el mejor, por eso es el que vamos a estudiar. Ese modelo lo vamos a interpretar en sus herramientas básicas. Yo lo he utilizado y quiero decir que es un modelo maravilloso, en toda su expresión, por decirlo de esa manera. Además, tiene un elemento muy interesante, jóvenes, es que no solamente trabajó con IBM, como dice inicialmente el exponente, él trabajó este modelo con muchas empresas en más de 60 países durante, yo diría que como 50 años. Y en la medida que fue avanzando, esta experiencia fue mejorando el modelo que determina, y ustedes van a darse cuenta de perfilar cada cultura asociada a los negocios siempre. No sé si alguien más quiere comentar algo. Joven Daniela Camacho. Daniela, dime. No, profe, pues me llamó la atención porque todos los videos siento que hablaban de un punto diferente, pero que no contribuyen a un mismo objetivo. Sí, entonces el primero sentía que estaba más dirigido a cómo uno debía llevar a cabo como esa negociación, porque en un momento decían como puede que nosotros negociemos muy rápido y ellos prefieran más bien una negociación más corta. Entonces, si nosotros vamos a otro ritmo, eso puede ocasionar que, digamos, que se caiga la negociación. El tema de, digamos, de el contacto físico. Digamos que un beso, un abrazo podían hacer que un negocio se firmara o que se cayera completamente. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención que el primero hablaba básicamente era como de ese comportamiento que debíamos tener en cuenta en el momento de llevar a cabo una negociación. En la segunda, siento que la conclusión es que básicamente la antropología se encuentra en todo lo que el humano tenga, en todo lo que digamos que el humano participa. Entonces, en la política, en la religión, en, digamos, bueno, decían que ellos lo que hacían era, digamos, que mirar cómo esas problemáticas que se estaban dando para analizar los comportamientos de las personas y entender por qué suceden, ¿sí? Pero de todas formas, esto se ve en todos los ámbitos donde el hombre tenga algún tipo de participación, hasta en la medicina, porque ahí nombraban que también en la medicina se hacían estudios antropológicos. Y con lo de lo que decía Liliana Gil, eso sí lo había como escuchado anteriormente y sí lo he analizado muchas veces. Lo que digamos que para uno es muy común, resulta que en otro lugar puede ser una gran novedad. Entonces es el tema cultural. De hecho, mi mamá es de la costa. Entonces a mí me dijeron una vez como, ¿por qué no haces un negocio de enyucados? O sea, digamos, yo sé hacer enyucado. Pero entonces yo no sé, o sea, porque yo le di a probar, digamos que a un amigo que pues es de acá de Bogotá, no tenía ni idea y dijo, eso sabe muy rico. Pero entonces yo dije, de pronto puede ser una oportunidad de negocio, pero yo lo veo muy común porque siempre lo he tenido, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ahí está la oportunidad de lo que Liliana Gil decía. Y en el último video creo que dan más que todo son como los tips antes de entrar a una negociación. Sí, o sea, no como tal durante la negociación, sino antes de. Entonces, es lo que hemos visto contigo respecto a el tema del respeto hacia la otra cultura, el entender la otra cultura y a partir de eso que yo digamos que conozco de la otra cultura, mirar en qué nos parecemos, ¿sí? En qué nos, digamos que tenemos cosas en común para a partir de ello entablar como una relación, porque es más fácil entablar la relación entre lo que
tenemos en común que entre nuestras diferencias, porque puede generar a veces discordias entre ambas partes, y que era, digamos que muy importante el tema. Él decía algo de la sonrisa, y yo me puse a pensar y yo tiendo a sonreír mucho, y tal vez eso le puede dar a entender a otra persona que me estoy burlando de lo que me está diciendo, o que no le estoy, digamos que prestando la atención que desearía que le prestara. Entonces siento que ese tema es importante, y también me parecía muy interesante cuando él decía que, digamos, no se trataba de cambiar nuestra cultura, que fue más o menos lo que yo entendí, sino de saber manejarla, ¿sí? Porque pues, digamos, él decía, no podemos terminar una reunión y irnos de fiesta a tomar, porque eso no está bien, ¿sí? Eso no está bien de acuerdo a la otra cultura. Pero pues eso tampoco quiere decir que tenemos que renunciar completamente a lo que somos. Y ya, eso fue lo que me llamó la atención. Muy bien, Daniela, muy bien, muy bien, muy chévere, una aproximación muy cercana y como les dije al principio, ¿no? Yo voy a tratar de que nos metamos como ese chip de inteligencia cultural en esta clase. La verdad es el gran propósito de esta clase. No sé si alguien más, antes de irnos, quiere comentar algo, complementar. Bueno, entonces, joven monitor Juan, nos vemos el próximo lunes y en el mismo orden que asignamos los temas, en ese mismo orden empezamos a hacer las presentaciones. Y bueno, qué chévere que hayan tomado las cosas así porque eso es lo que se quería, romper un poco la concepción puramente, utilizo un término muy económico, endógeno, o sea, muy nuestra, y no olvidar cómo es el mundo afuera y más en los negocios. Bueno, gracias por venir a clase, Daniela, gracias por tus aportes, David, gracias, Hernán, gracias por estar en clase, Juan Sebastián, Kathleen, gracias, Laura, muy amable por estar en clase, Vanessa, qué chévere verlos aquí en clase. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profe. Hasta Vale, luego. profe, Buen día. gracias. Igualmente, buen d7 día. Profe, bastante. Profe, bueno. Adiós, profe. Cuídense.